Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, un espacio donde hablar sobre crianza consciente. Soy Mary y te invito a que te quedes a escuchar. En este episodio quiero contarte que si estás haciendo esto que te voy a contar, la crianza consciente se te está yendo a una crianza permisiva. La línea entre una y otra es muy fina. Y es que en ocasiones esto lo va a determinar el marcar un límite o hacer una petición. La principal diferencia que hay entre marcar un límite o hacer una petición es simplemente la forma en la que lo comunicas. Por lo tanto, es muy difícil darse cuenta de cuando estás haciendo una petición o cuando estás marcando un límite. Pero la realidad es que solo hay una cosita que nos tenemos que percatar y dar cuenta si lo estamos haciendo para saber si estamos marcando un límite o estamos haciendo una petición a nuestro hijo. Cuando haces una petición, le estás preguntando a tu hijo y por lo tanto tiene la opción de hacer lo que tú le estás proponiendo o no. Te voy a poner un ejemplo para que lo veas mejor. Mi amor, ¿qué te parece si te bajas de la mesa? Venga, ¿me das la mano y salimos de casa? Estos dos ejemplos serían peticiones y ambas dos seguramente te gustaría que fueran límites, ¿verdad? Por un lado, no te gustaría que tu hijo se subiera en la mesa de nadie y por el otro, te gustaría salir lo antes posible de casa si vas con un poquito de prisas, ¿no? El principal problema de hacerlo de esta manera y preguntarle a tu hijo es que le estás dando la responsabilidad a él o a ella de decidir sobre la situación. Y en este caso no estás siendo guía, no le estás dando una estructura y no le estás diciendo lo que tenemos que hacer en este momento. Y desde la perspectiva de una crianza consciente le tenemos que dar a nuestros hijos esa estructura y esos patrones que le van a ayudar a establecerse y a seguir el camino que creemos que es mejor para él y el que debería estar marcado según las necesidades que vayan surgiendo en el día. Porque es que en estas etapas infantiles, si le das toda la responsabilidad a tu hijo de la toma de decisiones que hay que hacer a diario, que nunca va a saber lo que es adecuado de lo que no. Pensamos que si no le preguntamos, no estamos respetando sus decisiones y no le estamos dando la opción a que elijan según su criterio. Ahora bien, no quiere decir que esto no se haga en la crianza consciente, es decir, tu hijo o tu hija va a tener espacios para decidir por sí mismo, pero hay ciertos momentos en los que debemos ser nosotros los que decidamos por ellos y marquemos límites para que vayan haciéndose el camino. Y si has visto mis vídeos anteriores, verás que mi máxima con respecto a los límites es que nosotros decidimos por ellos aquellas cosas que creamos que pueden poner en riesgo su seguridad, la de otros, o el respeto hacia el entorno. Te dejo por aquí el vídeo anterior a este en el que explico esto en mayor profundidad. Pero hay otras situaciones que son innegociables, es decir, que no puede decidir tu hijo porque la realidad es que no sabe que es un riesgo para su seguridad. Por ejemplo, si decide el color de ropa que se va a poner ese día, pues no pasa nada. Puedes dejar que elija, pero que vaya con ropa de verano en pleno invierno cuando hace mucho frío no es lo adecuado y por lo tanto esto sí que tiene que ser un límite innegociable. En la práctica sería algo así. Cariño, hoy para salir tienes que abrigar. Aquí marcas ese límite innegociable del que hablábamos ahora. Es decir, esto se tiene que respetar 100% y tú tienes que hacer cumplir este límite hasta el final. No puedes ceder en ningún momento, porque si lo has marcado y es un límite innegociable desde el principio hasta el final con todas las consecuencias. Porque hace mucho frío en la calle, le explicas el motivo de por qué ese límite se lo estás marcando y no lo podemos negociar. Y aquí ya entra la parte un poquito más flexible. Y es que le puedes decir, tienes dos abrigos, ¿cuál te quieres poner? ¿El azul o el negro? Y es que aquí puede ser completamente flexible porque no es un límite. Le estás diciendo que sí que se tiene que abrigar, pero puede elegir dentro de las opciones que tiene qué abrigo se va a poner. De esta manera lo haces autónomo, responsable, lo integras en su aprendizaje y esa capacidad de decisión que puedes pensar que le estás quitando cuando le marcas un límite, aquí dejas que se desarrolle. Una vez sucede esto, pueden pasar varias cosas. 3 de esas cosas que pueden pasar, que son las más habituales, es que por un lado lo acepte, posiblemente porque ya esté acostumbrado a gestionar este tipo de situaciones y no tenga problema en aceptar cualquier momento que se dé así, todo perfecto, estupendo y maravilloso.
Sería lo ideal para todas las madres y padres de este mundo, ¿no? Otra cosa que le puede pasar es que en este momento no está ahí emocionalmente, pero no le parezca del todo bien la situación que está surgiendo, pero como no tiene su vaso todavía a punto de rebosarse, pues quizás aguante esta situación. Pero tienes que darte cuenta de su comportamiento, de su conducta cuando sucede esta situación, porque posiblemente cuando pase algo más a lo largo del día, ya esto sea un detalle más, un cúmulo más a toda la situación y sí que estalle más adelante por otro motivo diferente. Y lo tercero, y lo que no nos gusta a nadie, pero que además es muy natural y muy normal y es lo más habitual que se dé, es que sí que estalle en una rabieta, sí que hay un desborde emocional. Y aquí es donde nosotras y nosotros tenemos que mantener como adultos esa calma, esa paciencia y no estallar nosotros emocionalmente, sino que autorregularnos en estas situaciones porque tu hijo quiera salir con un bañador y las chanclas en pleno diciembre. Y es que desde la perspectiva de la crianza consciente, lo único que te queda aquí es abrazar esa emoción, abrazar a tu hijo, abrazar el problema y juntos gestionarlo y autorregularse. Y es importante que esto se dé aquí porque desde el momento en el que propones y haces una pregunta, ya estás dando pie a que esto sea una petición. Si en lugar de decirle a tu hijo, oye cariño, tenemos que salir abrigados a la calle porque hoy hace mucho frío, le dices, oye, ¿qué te parece si salimos a la calle abrigados? Ya aquí estás pidiéndole a tu hijo que te responda ante esa situación y la respuesta es completamente válida porque le estás haciendo una pregunta, no le estás afirmando lo que deberíamos hacer en este momento, no le estás marcando un límite. Por lo tanto, si le estás dejando las puertas abiertas a que responda de cualquier manera, ya sea un sí o un no, debemos respetar esa respuesta. Por lo tanto, es muy importante atajar el problema desde antes y ser claros en nuestra comunicación. Te pongo otro ejemplo. Están en un momento en el que tu hijo está jugando, tú estás terminando de preparar la cena y ya sabes que a la cena le quedan unos 5 o 10 minutos aproximadamente. Puedes pedírselo y decirle, cariño, ¿te parece si recogemos ya y vamos a cenar? O, cariño, te doy 5 minutos para que recojas tus juguetes, termines de jugar y vayamos a cenar. Te voy a poner el cronómetro o un reloj de arena, lo que tengas a mano, para que cuando termine el tiempo te vengas a cenar. Como puedes ver, las dos opciones son respetuosas, son conscientes, pero es cierto que en la segunda opción hay mucha más claridad en el mensaje. Es más contundente y se entiende mejor lo que hay que hacer, porque son unas pautas, unas instrucciones. No es una pregunta al aire que puede dar lugar a cualquier respuesta. Y es que si lo haces así, tienes la opción de que te diga que no. Y la realidad es que si te dice que no, estás dejando abierta la puerta a un conflicto aún mayor y a que haya mucha más facilidad y mucha más propensión a que todo esto acabe en una rabieta. Y es que justamente si hablamos de crianza respetuosa, crianza consciente, como decíamos antes, cualquier respuesta va a ser válida y vas a tener que respetarla. Por lo tanto, mejor no hacer la pregunta, sino dar la instrucción de lo que tenemos que hacer y marcar ese límite con antelación. El problema principal aquí es que ya pasamos a una crianza permisiva, es decir, este tipo de comunicación no pertenece a una crianza consciente ni a una crianza respetuosa y muchos lo confunden. Muchos piensan que preguntarle las situaciones que se van dando en el día a día a tu hijo y que tome decisiones por sí mismo forma parte de una crianza consciente o una crianza respetuosa, cuando la realidad es que por la respuesta que te pueda dar tu hijo podemos dar paso a dos situaciones. Una, un conflicto y que al no estar de acuerdo con la respuesta de tu hijo no la estés respetando y todo esto escale a más y se vaya a una crianza un poco más tradicional en la que competimos a ver quién tiene la razón, a ver quién lucha más por ganar esta situación, o nos vamos a una crianza más permisiva en la que nuestro hijo consigue lo que quiere porque a base de insistir al final cede y dejas que haga lo que considera que debe hacer en ese momento, ¿no? Ya sea porque estás cansada, porque has trabajado mucho durante el día, porque hoy no tienes el día, porque tienes más cosas que hacer y piensa, bueno, que haga lo que quiera. Entonces ya simplemente por lo que sucede después ya está pasándose y evolucionando a otro estilo de crianza que poco tiene que ver con la crianza consciente. Y es que justamente es esto, ¿no? Es poner conciencia en todos los pasos que hacemos previamente
para que luego desemboque en una situación lo más respetuosa, genuina y pacífica posible, que evidentemente pueden ocasionar desbordes emocionales y demás, pero siempre desde esa conciencia de saber que lo que has hecho lo has hecho con la mente puesta en todo ello, ¿no? Que sabes exactamente los pasos que has dado previamente y has tomado decisiones con anterioridad para actuar de una manera coherente. Pero ¿qué hacemos cuando, a pesar de hacer las cosas de esta manera, el resultado no se ve en nuestros hijos? Dejamos clara la instrucción que hay que hacer, pero no hay resultado. Imagina que tu hijo está subido a una mesa y pues no se puede subir ahí. Y aun diciéndole que se baje de la mesa, o no lo hace o te dice directamente que no se va a bajar. En este momento es súper importante que mantengamos el límite firme y ser consistentes con el límite. Además es importante hacerles ver que es un límite, que no estás hablando por hablar. Por ejemplo, le puedes decir ya una segunda vez: cariño, ya te he dicho que no puedes estar subido en la mesa. Si no te bajas de la mesa, tendré que hacerlo yo, cogerte y bajarte de la mesa. Lo que estás haciendo es peligroso y además no nos podemos subir en una mesa. La mesa sirve para... y le puedes decir las funciones de una mesa. Es decir, es tu función como adulto hacer cumplir el límite. Al fin y al cabo, tu hijo está aprendiendo. Y si hay algo que no le interesa hacer porque le divierte mucho más estar haciendo aquello que está haciendo en ese momento, va a buscar seguir haciéndolo, independientemente de las consecuencias. Y si no se cumple el límite, que al principio es completamente natural y normal que no suceda, sobre todo si está en etapas muy infantiles, todavía no es un niño muy maduro, o si incluso de aquí para atrás has utilizado una crianza diferente a una crianza consciente, le va a resultar un poco impactante ese cambio a tu hijo y por lo tanto es posible que esté midiendo hasta dónde puedes llegar cuando te diriges de esa manera hacia él. Y finalmente lo que vamos a hacer es hacer cumplir el límite, ya sea físicamente, pues cogiéndolo y bajándolo de la mesa mientras le explicamos que lo vamos a bajar de la mesa porque no se ha cumplido el límite, de la misma manera que si lo hiciera, si su vida corriera riesgo o peligro, o la vida de otra persona, o el respeto hacia otra persona, hacia el entorno o hacia sí mismo. Por ejemplo, hay ciertas situaciones como si esta mesa en la que se sube tu hijo está pegada a una ventana que está abierta, en ese momento no hay conversación que valga. En ese momento directamente coges a tu hijo, lo bajas de esa mesa y ya luego le das todas las explicaciones que tengas que darle. O si va a meter los dedos en un enchufe, o si es muy pequeño y coge un cuchillo y corre con el cuchillo. Pues en todo este tipo de situaciones que se pone en riesgo su integridad o la de otras personas, evidentemente vamos a reaccionar. En este momento no va a haber una explicación previa o una intención de que vayamos lidiando con la situación poco a poco y que sea nuestro hijo el que decida hacerlo, sino que lo vas a hacer pues en situaciones en las que tú estás marcando un límite muy claro y aunque lo expliques varias veces, ese límite no se cumple por parte de tu hijo, tú como adulta debes hacer que se cumpla ese límite, aunque sea cogiéndolo físicamente y retirándolo de la situación en la que esté. Y evidentemente si después de toda esta situación tiene una explosión emocional, que es lo más normal del mundo, pues como dije anteriormente, lo vamos a acompañar, vamos a estar con él, vamos a regularnos juntos, vamos a utilizar las herramientas que ya tenemos para gestionar esta situación y voy a estar aquí acompañando. Espero que hayas entendido la diferencia entre una petición o un marcaje de límites, que en la crianza consciente hay límites, no es todo libertad y libertinaje, al contrario, hay libertad en decisiones que de verdad puedan tomar los niños desde la madurez que tienen en ese momento, desde la comprensión que tienen del mundo en ese momento, pero evidentemente para convivir y para enseñarles a respetarse a sí mismos, a respetar a los demás y a respetar el entorno, deben haber unos mínimos y estos mínimos únicamente se pueden establecer a través de los límites claros, límites respetuosos y que aunque los marquemos de esta manera, siguen siendo respetuosos y siguen siendo límites conscientes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo. ¡Mua!